Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. El concepto de sabiduría se define como el conjunto de conocimientos y habilidades que se adquieren mediante un estudio académico o la experiencia. Humanamente, secularmente, la sabiduría es el conocimiento adquirido por una persona a lo largo de su vida. Ese es el concepto secular. Ahora, esa sabiduría no es mala, pero no es compatible con la sabiduría divina. Por eso dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Ustedes habrán encontrado personas profesionales, grandes líderes, que se creen lo más porque tienen títulos universitarios, posgrados en Harvard. Y dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Por eso lo malo de esa sabiduría, que no es mala, porque tenemos que adquirir conocimiento, dice la Biblia, pero lo malo es que si esa sabiduría rechaza o no valora la sabiduría del mensaje de la cruz. Ahí está lo malo. ¿Y cuál es el mensaje, la sabiduría que da la cruz? La sabiduría que viene de la cruz es justicia y salvación para todos los que confiesan el nombre de Cristo. El mensaje de la cruz, la sabiduría de la cruz es salud, es salvación, es poder de Dios, es paz y es bendición para todos los que creemos en el nombre de Jesucristo. La cruz, la sabiduría de la cruz no está vencida. Si hoy nosotros estamos aquí presentes, es por la obra de la cruz que Cristo hizo en el Calvario. Y es esa sabiduría la que nosotros tenemos que adquirir como hijos de Dios. Y ahí tenemos el concepto de sabiduría secular. Ahora, la palabra sabiduría, el concepto bíblico es totalmente diferente. Miren, tal vez ustedes se puedan olvidar de todo el mensaje, pero lo que yo le voy a pedir es que no se olvide el concepto de la palabra sabiduría de acuerdo con los parámetros de la Biblia. Sabiduría, bíblicamente, es la obediencia a los mandamientos de Dios. Esa es la sabiduría. Y también puede ser definida como la habilidad de ver la vida desde la perspectiva bíblica. Ese es el concepto de sabiduría humana, la obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso dice Proverbios, ante todo adquiere sabiduría para poder regir nuestra vida con los parámetros que Dios ha establecido para el hombre. Y como el Señor sabe que solo no podemos adquirir sabiduría, dice Proverbio 2:6 que Jehová da la sabiduría. Y en el Nuevo Testamento Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él les va a dar. Pedir. Tenemos que pedir, dice la palabra sabiduría. Es el mismo versículo de Mateo. Pedid y se os dará. Resumiendo, Dios mismo nos dice que nosotros debemos adquirir sabiduría. Y como Él es la persona que da sabiduría, nosotros tenemos que pedir sabiduría. O sea que todo lo hace Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Pedimos. Nada más. Nuestra sabiduría humana comienza cuando pedimos a Dios que Él sea la fuente de nuestra sabiduría. ¿Se entiende? Y como Dios es la fuente de nuestra sabiduría,
Él le otorga al hombre un corazón capaz de discernir, capaz de diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Nosotros leyendo la palabra, Él a través del Espíritu Santo nos hace diferenciar lo que está bien y lo que está mal. En una palabra nos hace sabio, Él. Y la sabiduría de Dios no es algo que se obtiene por leer 200 libros. No es que yo leo todo un libro, una biblioteca, y yo obtengo sabiduría. No. Esa sabiduría que habla Santiago es la iluminación que Dios le da al hombre por medio del Espíritu Santo. Y solo se obtiene esa sabiduría, primero buscando fervientemente a Dios en oración. Y una vez que estamos en búsqueda de Dios, pedir que el Señor nos otorgue la sabiduría. Y tercero, leyendo, escudriñando su palabra, porque la palabra de Dios es la fuente de la sabiduría. Acá está toda la sabiduría de Dios. Y nosotros tenemos que orar, buscar y pedir para que nuestra vida seamos personas sabias, regidas por la palabra de Dios. Y entonces, a los ojos de Dios, seremos una persona sabia. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que entender la palabra. ¿Qué es entender? Es tener una visión clara, una idea clara de lo que dice la palabra. Muchas veces leemos la palabra y no la entendemos. No entendemos lo que dice el texto. Y en el libro de los Hechos hay un evento que el etíope está leyendo la palabra y Felipe escuchó que está leyendo la palabra y se acercó rápidamente donde estaba el eunuco. ¿Y qué le pregunta? Lo primero que le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Por qué le hizo esa pregunta? Porque mientras no entendamos la palabra de Dios, mientras no se haga carne dentro de nosotros, no vamos a poder llevar a la práctica los mandamientos que dice la palabra. ¿Se entiende? ¿Y saben qué? El Señor mismo es el que da el entendimiento. Dice el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino. O sea que el Señor, ¿qué aprendemos? Que el entendimiento y la sabiduría provienen de Dios. Por eso antes de comenzar a leer la palabra, usted pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento a lo que va a leer. Que el Espíritu Santo le abra la mente, le abra el corazón, cosa que la palabra usted la pueda entender. Pídale. Si le falta sabiduría, dice Santiago, pida y Él le va a dar. Pida al Espíritu Santo entendimiento de su palabra. ¿Qué es lo que el Señor le está queriendo decir a través de su palabra? Y una vez que usted entiende y comienza a practicar, a vivir lo que dice la palabra, usted va a ser una persona sabia para los ojos de Dios, porque está rigiendo su vida con los parámetros de Dios. ¿Y obtiene beneficio la sabiduría? Sí. Dice Proverbio, bienaventurado, feliz el hombre que haya sabiduría. Y el que tiene entendimiento, dice Proverbio en la Reina Valera 2015. El hombre que encuentra sabiduría es feliz, es bienaventurado. Y el que obtiene entendimiento también, dice la palabra. Otra versión dice, todo aquel que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. ¿Usted quiere ser sabio? Comience a obedecer a Dios. Ahora, como broche de oro, en otro, dice Primera de Corintios, Cristo es la sabiduría de Dios. Lo que quiere decir que Cristo revela la sabiduría procedente de Dios. Tal vez no se acuerda de nada lo que le dije, pero tenga presente que sabiduría es vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 10 y
Segunda de Crónicas, capítulo 9, usted va a encontrar toda la historia de la reina de Saba. Y en esos textos usted va a encontrar dos reyes. La reina de Saba por un lado y por otro lado al rey Salomón, el rey de Israel. Como información le digo que el relato de la reina de Saba también lo registra el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. En el Corán está la historia de la reina de Saba. De la reina no se conoce su nombre, solo su procedencia. Un país llamado Saba. Sobre la ubicación del reino no hay un criterio unánime. Unos creen que Saba estaba ubicado en la actual Etiopía, en África. Ahí lo tienen. Unos creen que Saba estaba ubicado en Etiopía, en lo que hoy es África. Y otros dicen que estaban ubicados en la República de Yemen, en Arabia Saudita, porque Yemen significa país del sur y Dios la menciona como la reina del sur. Pero no hay un criterio unánime entre los historiadores, entre los exégetas bíblicos. Lo que sí está confirmado es que era una mujer de raza negra, por el lugar de procedencia. Ahora vamos a hablar un poquito de Salomón. Una vez que fue afirmado en el reino, Salomón, Dios se le presenta a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras que te dé. Eso le dice Dios, pídeme lo que quiera. Y Salomón no dudó en responder y le pidió sabiduría. En otras palabras, lo que Salomón le estaba diciendo, Señor, enséñame. Señor, enséñame a llevar adelante, saber cómo llevar adelante el reino que tú me has dado. Enséñame. Eso es lo que le está, en otras palabras, pidiendo Salomón. Y esta respuesta le agradó a Dios, porque le dice Dios, sabiduría y ciencia te son dadas. Y dice el versículo, y también te daré riquezas, bienes y gloria. ¿Qué aprendemos de esto? Que si ponemos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas serán añadidas. Salomón lo único que le pidió sabiduría, y como eso agradó el corazón de Dios, Él le dio por añadidura fama, riquezas, bienes, le dio gloria. Si somos fieles a Dios y ponemos en primer lugar, todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Será cuestionable si Salomón fue salvo o no. Hay diferentes posturas entre los teólogos. Yo tengo la mía, pero eso no importa. No nos corresponde a nosotros juzgar si fue salvo o no fue salvo. Eso está en la soberanía de Dios. Lo realmente importante es lo que dice Primera de Reyes, que todo lo alcanzado por Salomón fue por el nombre de Jehová. Eso dice Primera de Reyes. En otras palabras, toda la sabiduría que Salomón tenía fue dada por Dios, y esa sabiduría es la que vino a buscar la reina. La reina había oído allá en el país del norte que existía un rey que tenía sabiduría debido al nombre de Jehová, y también tenía riquezas. Ella quiso aprender de esa sabiduría, y refleja la palabra que emprendió un viaje peligroso, un viaje largo, pero que valía la pena realizar ese viaje, pues ella iba a conocer al gran rey Salomón. Qué diferente el accionar de esta reina a nuestra actitud. ¿Cuántos de nosotros solo tenemos que recorrer unos pocos kilómetros para estar en la casa del Rey de Reyes? Y no estamos. No estamos. Es para pensarlo, ¿no? Esta mujer en busca de sabiduría recorre kilómetros y kilómetros para estar delante del Rey. Y nosotros no recorremos nada para venir a la casa de nuestro Rey. Y la única manera
en que la reina podía conocer personalmente la grandeza y la sabiduría de Salomón, era ir a la presencia donde estaba el rey. No había otra manera. Nosotros nunca vamos a conocer la sabiduría, la grandeza de Dios, la riqueza que hay en Dios sin ir a Él, sin ir a su presencia. No vamos a conocer toda la sabiduría, todo el poder de Dios. Para conocerla tenemos que ir donde está el rey. Es lo que hizo la reina. Y en otro orden, como la reina se presentaba delante de un rey, y como era costumbre de la época llevar regalos, la reina llevó al rey diferentes regalos. Dice la palabra que se fue cargada de oro, de piedras preciosas y de especias para entregar al rey. La pregunta es, ¿qué traemos nosotros a nuestro rey cuando venimos a su casa? ¿Qué le traemos al Señor? Muchos de nosotros no hemos comprendido que venimos a la casa del Rey de Reyes y ni siquiera le traemos gratitud a nuestro Dios. Y el Señor, lo único que nos pide, de acuerdo con el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias y con alabanza. Es lo único que nos pide el Señor cuando venimos a la casa. La alabanza es parte fundamental de la gratitud, porque un corazón agradecido no puede estar triste, tiene que estar alegre. Entonces la alabanza es relacionada con la gratitud. El Señor no nos pide que traigamos piedras preciosas, no nos pide que traigamos oro, no nos pide que traigamos especias, solo nos pide que traigamos gratitud y alabanza. Y si venimos delante del Rey, preparemos ya nuestro corazón en nuestra casa. Si hubo peleas, si hubo diferencias, pero pidamos perdón, arreglemos todo lo que tenemos que arreglar en nuestra casa para que nuestro corazón esté listo. Entonces cuando venimos delante de la puerta del Rey, entremos delante a su presencia con gratitud y alabanza. Pero muchas veces venimos mal, venimos con el ánimo por el suelo, y queremos que aquí, que es un buen sanatorio y que el Señor nos va a restaurar, pero venimos así, con el ánimo. Y dice el Señor, entrad por sus puertas con acción de gracia. Y para entrar con acción de gracia, todos los problemas tenemos que solucionar en nuestra casa. Y demos cumplimiento al Salmo 104. Entremos por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Eso hizo la reina. Volviendo al texto bíblico, también refleja que Salomón le dio a la reina todo lo que ella quiso y también le dio todo lo que ella pidió. Y encima, dice el texto, además, Salomón le dio más cosas. O sea que la reina regresó con más cosas de las que había traído. ¿Cuál es la enseñanza? Que cuando nosotros le damos al Señor con un corazón sincero, con un corazón agradecido, cuando le damos al Señor sin especular, recibimos más de lo que hemos dado, porque el Señor no es deudor de nadie. ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Con qué disposición le estamos dando al Señor? El Señor nunca nos va a deber más. Él nos va a dar el doble, el triple de lo que nosotros le damos. La reina todo recibió. Se fue con más cosas de las que había venido. Y en otro orden, lo destacable es que ella va a la entrevista con el rey y Salomón resolvió y le respondió todas las preguntas formuladas por la reina. Por muy secreta que fuese, el rey pudo dar solución, pudo dar respuesta a todo lo que la reina quiso saber. La reina expuso su corazón, abrió su corazón delante de Salomón y encontró todas las respuestas que necesitaba para su vida. Y muchos cristianos venimos delante del Rey, venimos delante de su presencia
No abrimos nuestro corazón al Señor. No le pedimos que nos guíe, no le solicitamos que nos muestre cuál es su voluntad. No le pedimos nada. ¿Para qué, Señor, estoy pasando esto? ¿Cuál es el propósito de esto que me está sucediendo? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Abramos nuestro corazón delante del Señor y el Señor va a responder todas nuestras inquietudes. Así como hizo la reina, ella abrió su corazón delante de Salomón y recibió respuesta a todas las inquietudes, todas las dudas, todo lo que ella quiso saber, tuvo de parte del rey. Y así es nuestro Dios. Todo lo que necesitamos saber, tal vez no tengamos la respuesta en el momento, pero Dios tarde o temprano se va a encargar de darnos la respuesta que nosotros necesitamos para saciar toda nuestra inquietud y para qué estamos pasando todo esto, con qué propósito, con qué fin. Dios no se va a quedar en silencio porque Él nos va a dar la respuesta que necesitamos. Ahora, si Salomón, siendo hombre, podía dejar asombrada a una persona, ¿cuánto más nuestro Dios nos asombrará con su poder y con todas sus maravillas? ¿Cuánto más? Dice el Salmo 139, versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista sabía, estaba maravillado de la obra del Señor. Ambos reyes, la reina de Saba y Salomón, eran semejantes, eran reyes. Pero el texto supone que la sabiduría de Salomón y la riqueza de Salomón, que representa la sabiduría de Dios, son superiores a la riqueza y al conocimiento y a la sabiduría de la reina de Saba, que representa la sabiduría humana. Y ella acepta esa superioridad que hay en Salomón, acepta la sabiduría, reconoce el valor de la religión hebrea, porque dice el texto en Primera de Reyes capítulo 10, Jehová tu Dios sea bendito. Eso dice la reina. Jehová tu Dios sea bendito. Está reconociendo la sabiduría ante Dios, está reconociendo al Dios de Israel como el único Dios. Jehová tu Dios sea bendito. Esta visita nos revela cosas importantes de la reina, que la fama de Salomón se había extendido por todas partes, dice la Biblia. En todo el mundo conocido había llegado la fama de Salomón, la sabiduría de Salomón. Qué buen testimonio de esa sabiduría otorgada por Dios a Salomón habrá dado la reina cuando llegó a su país. Qué testimonio. Algunos exégetas creen que la conversión del etíope que ocurre en el libro de Hechos, capítulo 8, tiene su origen en el testimonio llevado por la reina en otros tiempos del conocimiento de Dios y posteriormente de Jesucristo a Etiopía. Algunos dicen que ese es el germen, la semilla que entró en Etiopía para que el Evangelio sea conocido en este país. El testimonio de la reina llevado a ese país. Y también dicen estos exégetas que la conversión relatada en el libro de Hechos de Felipe es consecuencia de ella, y que la presencia de africanos en Pentecostés y el bautismo de un africano como el primer gentil de la historia era de Etiopía. Miren, como dato les digo, Etiopía es el país más cristiano no solo de África, sino del mundo entero. No hay vestigio en la historia del cristianismo que un país fuera de Israel sea evangelizado en primer lugar. El único país que registra la historia es Etiopía como el país de mayor duración del evangelio y del conocimiento de Dios. Desde los tiempos antiguos. El cristianismo entró en Etiopía en el siglo IV, en el año 300, pero hay vestigios
del conocimiento de Dios mucho antes de la entrada del cristianismo. Y todos, dicen los exégetas, se debe al testimonio de esta mujer que llevó a su país de la sabiduría de Dios. También refleja la palabra que multitudes llegaban a Jerusalén para conocer y adorar al Dios de Israel. Léalo en su casa, ahí está en Reyes. Mientras Israel fue fiel a Dios, Israel fue testigo ante el mundo, porque multitudes llegaban a conocer, querer aprender de la sabiduría que había en Israel. Mientras Israel fue fiel a Dios, fue testigo ante el mundo. ¿De qué nos habla esto? De nuestro testimonio hacia los demás, de nuestro testimonio. Hoy Israel ya no es testigo ante el mundo. Hoy Israel necesita ser salvo, necesita reconocer a Cristo como Mesías. Ya no es luz al mundo. Hoy le corresponde a la iglesia ser testigo a las naciones del conocimiento de Dios. Es la iglesia la que tiene que hacer misiones, es la iglesia la que tiene que salir a evangelizar, es la iglesia la que tiene que salir a dar conocimiento de Cristo. Ya Israel no está. Esa tarea hoy le corresponde a la iglesia: evangelizar, traer personas a los pies de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que sea lleno el conocimiento de nuestro Dios. Es responsabilidad de la iglesia dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Y algo que llamó poderosamente mi atención, ustedes lo pueden leer en su casa y en el libro de Mateo. Jesús la pone a esta mujer y a los hombres de Nínive como ejemplo ante los líderes religiosos judíos que no aceptaban a Cristo como Mesías. Los hombres de Nínive que se arrepintieron de sus pecados tras la predicación de Jonás, y la reina del sur, por no rechazar la sabiduría suprema de Dios, fueron puestos como ejemplos de boca del Señor Jesús y quedó registrado en la palabra de Dios. Esos versículos nos enseñan la supremacía de Cristo. Y aparte también da detalles del gran juicio. Ese es otro tema. Pero dice el versículo que tanto los hombres de Nínive como la reina de Saba van a estar presentes en el juicio al gran trono blanco, juzgando. ¿Qué lugar les dio el Señor? ¿Qué testimonio habrán dado estas mujeres? Y Jesucristo le dice a los fariseos: algo más grande que Jonás y algo más grande que Salomón está aquí enfrente de ustedes. Jesucristo, Dios encarnado, estaba frente a ellos, frente a los religiosos, y lo rechazaron. No supieron entender los tiempos de Dios. ¿Qué diferencia? Los hombres de Nínive y la reina entendieron completamente la verdad de Dios. Entendieron el arrepentimiento espiritual, la conversión, la salvación, y en consecuencia Cristo dijo que ellos iban a tener parte en el juicio venidero. Esa reina venida de Oriente, con toda su suntuosidad, regresó a su reino convertida al Dios de Israel, inspirada por Dios. La sabiduría de Salomón había otorgado la salvación a la reina. Fue salva, reconoció la sabiduría de Dios. Dios la puso como ejemplo. ¿Y qué trabajo le espera a la reina al final de los tiempos? ¿Qué lección nos deja esta mujer? Que la reina puede ser tomada como ejemplo primero de un alma que busca las razones de la vida, que pregunta, que quiere saber, un alma en busca de la verdad. No se quedó en su comodidad, sino que ella buscó y halló en Dios lo que ella necesitaba. Busquemos a Dios, no nos quedemos en nuestra comodidad y lo vamos a encontrar. Si me buscáis de todo corazón me vas a encontrar, dice la palabra. Y la reina fue lo que hizo. Y además, cuando estuvo frente al rey, le hizo muchísimas preguntas. Todas las preguntas fueron respuestas. Tuvieron respuestas.
Ahora, la Biblia no da respuesta a todo, pero todo lo que el ser humano necesita saber para vivir en esta tierra está aquí en la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos mientras estamos en la tierra está aquí. Hay cosas que Dios no nos revela. Y la reina se quedó maravillada de la gloria del rey. El creyente, guiado por el Espíritu Santo y leyendo, escudriñando la palabra de Dios, se va a quedar maravillado de lo que Dios hace. Dice ahora, en el versículo 7 de Reyes, la reina dijo: no se me había contado ni la mitad de las cosas. Fíjense, y ella vio todo. Y ella dijo: no se me había contado ni la mitad de las cosas. Un día nosotros también le daremos gracias al Señor, pero no por la mitad que se nos contaron, sino por la millonésima de la millonésima de la millonésima, porque dice el libro de Primera de Corintios: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. No tenemos ni idea de lo que Dios nos ha preparado a nosotros porque le amamos. Y si la reina quedó sorprendida, ¿cuánto más nosotros cuando veamos en la eternidad en gloria a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto más? La reina quedó maravillada. Y nosotros delante del trono, ¿qué vamos a hacer? Cosas que ojo no vio ni oído yo, dice. O sea que tampoco está en la palabra. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. El mayor galardón que pudo recibir esta reina por su actitud como persona buscadora de sabiduría y buscada de fe, es que su nombre quedó registrado en el libro de Mateo. Su nombre quedó registrado, dicho por el Señor Jesucristo. No el nombre, porque nunca se dijo el nombre, sino el lugar de donde era ella, porque nunca se dice el nombre. Pero quedó registrada en la palabra de Dios. Jesucristo mismo se encargó de que ella sea incluida en las Escrituras. Y el mayor galardón que nosotros recibiremos es ver que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y el Señor Jesús nos confiese delante del Padre y nos diga: entra en el gozo de tu Señor. Si ella quedó registrada en la palabra, nuestros nombres están registrados en el libro de la vida y el Señor nos va a confesar delante del Padre. ¿Se imaginan lo que es eso? Nosotros, nuestros nombres, pecadores, pero lavados por la sangre de Cristo, nuestros nombres registrados, ya no en la palabra, sino en el libro de la vida. Como hombres y mujeres de Dios, vayamos a la fuente de sabiduría, pero no a la de Salomón, porque esa sabiduría fue dada por Dios, sino que vayamos a la fuente de la eterna sabiduría, que es Jesucristo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.